otros pueden dar su opinión, ¿no? Sobre esto que estamos viviendo. No sé quién quiere seguir. Paula. Paula, micro. El micro. Sí, buenas noches a todos allí en España, buenas tardes a los que estén en Argentina. Coincido totalmente, Ana, con lo que estás diciendo nuevamente, como lo dije el otro día, agradecerle desde la red museística y a Verónica en el día de hoy del museo, que traten estos temas, y es fundamental, y lamentablemente por el COVID hoy en día se toma visibilidad, pero como bien decía Ana, esto viene de antes, y como decía Verónica, históricamente fue así. Creo que es momento de que tomemos conciencia, y espero que esto, más allá del COVID, quede instaurado. Creo que estos temas, ya que los están tratando ahora, estaría bueno seguir con estos debates, más allá de si sale una vacuna o si tenemos solución, porque en el mundo que haya esas desigualdades es terrible, que haya gente que hoy, con esta tecnología que vivamos, no tenga agua, no tenga una sanidad básica, esté donde esté, en cualquier país, desde Lugo, desde Argentina, desde donde estemos, es crucial. Y hoy parece que con el COVID lo tomamos como mucho, con más relevancia, y hay que ocuparse, pero hay que ocuparse siempre. Me parece que este es un mensaje que debería quedar, de estar atentos y que esto no vuelva a pasar. Y si quieren seguimos hablando y volvemos a tomar el tema, pero sí que es importante desde el arte, desde los museos, estar dando este mensaje, y en todos creo que no todos estamos iguales ante esta situación, y por un lado tienen problemas de trabajo, pero la precariedad de vivienda y de tener un alimento diario, un techo, tener calor, tener frío y tener agua. O sea, estamos hablando de alcohol o sanidad, y hay gente que no tiene agua. Y eso es muy importante, que se tome conciencia. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Simón. No sé quién. Simón. Tenemos un problema, no se está viendo. ¿Qué pasó? No Se se está entrecorta. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Ya? El tema de la desigualdad y la migración están muy vinculados, y se nota muchísimo más en un contexto como el que vivimos hoy en día, con el de la pandemia. Yo quería hablar un poco sobre algunas categorías. Zygmunt Bauman, en su libro que se llama Globalización y Consecuencias Humanas, habla sobre que hay como dos paradigmas del migrante en el mundo actual, ¿no? Que sería el paradigma del turista y el paradigma del vagabundo, ¿no? El paradigma del turismo es ese migrante que, bueno, para él todo es libertad, todo es autodeterminación. El gran modelo del éxito en el mundo contemporáneo, ¿no? Es aquel que tiene un empleo asegurado allá donde va, es el que tiene dinero, es el que puede vivir donde le plazca. Y bueno, para él la migración constituye, pues, digamos, un goce perpetuo, y es un elemento de ostentación también. Y para el vagabundo, el turista vagabundo es aquel que se ve obligado a migrar, no migra porque quiere, ¿no? Es aquel que está bajo unas condiciones adversas en el momento de migrar, es aquel sobre el que se posan también distintos formas de fragmentación institucional también, porque las instituciones fragmentan al inmigrante, sobre todo cuando está bajo estas condiciones de desigualdad, que se ve obligado a salir de su patria y de repente no tiene todos sus papeles en regla o no tiene dinero suficiente
Y Bauman también dice algo muy interesante, que es que para el sistema capitalista, los dos tipos de migrantes, tanto el vagabundo como el turista, son consumidores al final. Pero ¿qué pasa con el vagabundo? Que el vagabundo es un consumidor deficiente, porque no puede pagar hoteles, porque no tiene acceso a toda la seguridad social. Entonces, ¿qué pasa con el vagabundo? En torno a él se generan una serie de aspectos de segregación que viene desde la sociedad, que viene desde los poderes. Entonces, es importante ver y visibilizar a través de también todas estas iniciativas que se están haciendo, cómo el inmigrante puede ser susceptible a todas estas cosas y a todos estos temas que se ve ya con lo que están hablando, con lo de los temporeros. Por lo menos había el ejemplo de la ciudad de Lleida, ya en Cataluña, que tuvo que salir un futbolista, Keita Baldé, que es de origen nigeriano. Entonces él tuvo que salir en defensa de los temporeros, alojamiento para ellos porque no los querían alojar en ningún hotel por el tema del COVID. Entonces son ese tipo de cosas a las que se ven a veces sometidos el migrante cuando está bajo esas condiciones de que no tiene dinero. Pues al final ese es el punto, porque el migrante que tiene dinero siempre va a ser bien recibido en todos lados. Entonces a veces el tema de la segregación no pasa tanto por un tema cultural, sino más bien por un tema económico, ¿no? Que es lo triste. Y decir que muchas veces se trata al inmigrante de forma muy injusta en este sentido, como con una especie de lo que se llama asimilación subalterna. Aceptar que haya inmigrantes que se integren a nuestro sistema, pero con cierto recelo. O sea, ellos pueden trabajar y servir, pero no queremos nada con su cultura, no queremos tampoco darles la seguridad que tienen que tienen los otros ciudadanos. Entonces hay que ver también esos aspectos que hay todavía de cierta hipocresía, ¿no? en el sistema en el que estamos viviendo, y que ahora también se ven como con más fuerza ahora que estamos viviendo estos momentos de pandemia que muchas veces dificultan la vida de todos, y en esos momentos en que se dificultan la vida de todos, como que es fácil ver quién hay que tratar de que se reparta un poco, de no dejar a nadie por fuera en esto de salvar las vidas, ¿no? Y de tratar de que todo el mundo esté seguro. Y bueno, no sé, creo que eso era un poco lo que quería compartir. Pues muchísimas gracias, Simón, por tu reflexión y por tu aportación. Hoy vamos a debatir un poco más, entonces nos va a dar un poco más de tiempo. Ahora vamos a pasar a Antonella. Antonella, por favor. Yo voy a quitar la cámara y voy a empezar a moverme por mi casa a ver dónde voy a poder conseguir tener conexión, porque se nos está cortando la conexión en directo. Esto es una de las grandes desigualdades, que también es la brecha digital. Sí. Si yo viviera en una ciudad y a lo mejor no me pasaría. No puedo retransmitir desde el Pazo de Tor porque tampoco tenemos conexión. Es decir, una de las grandes dificultades, de las grandes desigualdades que tenemos precisamente es eso. Mucha gente no tiene dinero para pagar la conexión, pero otros, aunque pudiendo tener la conexión, no tienen, la zona rural no está dotada para poder tenerla, y hay muchísimos puntos en donde no se puede tener acceso.
Esto es una de las grandes, ya también de las grandes desigualdades, ¿no? Aunque para mí, una de las grandes desigualdades que estamos sufriendo en este momento, y lo habéis visto, hoy hay personas que no pueden estar aquí porque tienen que acostar a sus hijos. Es decir, es el conciliar, es el tema de la mujer, me parece que es una de las cosas graves, pero bueno, luego lo abriremos cuando abramos el debate. Lo digo porque voy a desaparecer de la cámara para empezar a moverme por mi casa a ver dónde consigo tener un poco de más de conexión, buscando cobertura con el ordenador, ¿vale? Entonces, mientras tanto, Antonella, por favor, tuya es la palabra. Muy bien, bueno, hola a todas y a todos, desde Argentina o desde el lugar del mundo en el que estén, que hoy se volvió plano y se volvió bidimensional en esta virtualidad que nos encuentra. En primer lugar, escucho atenta y participo con mucho entusiasmo de este espacio que generaron, que agradezco. Me toca hoy estar del otro lado del mar, reflexionando, como decía en el primer encuentro, sobre esta característica de ser migrantes, ¿no? Y un poco mencionaba a un dramaturgo que es argentino, que fue exiliado en Ecuador, que siempre me llevó conmigo esa frase que dice que la patria son los afectos, y entonces de mi parte estoy allá igual que acá, y siempre voy a estar entre dos tierras, yendo y viniendo. La realidad es que quería contar un poco sobre, escuchándolas y escuchándote, Simón. Yo creo que es un momento en que si uno no se sube al tren de la solidaridad y de la empatía, se la pierde. Es un momento en el que es inevitable volverse más existencial y percibir al otro, pero percibirlo de verdad, en toda su necesidad y en toda su magnitud. De mi parte, contar una pequeña experiencia. Yo trabajo en gestión cultural en el Ministerio de Cultura de acá de Buenos Aires, y ya hace unos meses que estamos trabajando en los barrios más vulnerables de la ciudad, con un programa que se llama Detectar, donde, como hablaban de esta realidad de no tener agua, o no tener satisfechas las necesidades básicas que uno da por sentado, entonces ahí la pregunta es, ¿cómo seguimos gestionando cultura y desde dónde seguimos gestionando cultura? Y si hacemos como que eso no está pasando, o evidentemente abrimos los ojos y nos hacemos cargo de una realidad que sucede pese a nuestra necesidad de seguir cumpliendo nuestras funciones. Hacemos las dos cosas y diseñamos programas que se puedan hacer en este contexto, pero además lo que hacemos es brindarle un hospital público o un hotel público a personas que más lo necesitan y que no tienen la posibilidad de estar aisladas y aislados en sus casas, que no tienen la posibilidad de tener una alimentación a la altura de las circunstancias, ni atención médica a la altura de las circunstancias, y realmente hubo un empoderamiento de lo público muy importante y una organización que permite que hoy, de mi parte, siendo gestora cultural y actriz y licenciada en artes, esté hablando de COVID, de detectable, no detectable, viendo resultados, lidiando con médicos, enfermeros, buscando lugares en hospitales públicos. Yo creo que es una experiencia que de mi parte me atravesó muchísimo, y estamos trabajando con situaciones también de personas que todavía no tienen su documentación, que están en este país y que están en una condición de no tener DNI, y ahí es cuando el documento nacional de identidad es el DNI. Aquí es un tema porque de golpe hay un montón de burocracias a la hora de derivar una paciente o un paciente positivo, y piden legalidades que quizás no están del todo en este momento tramitadas, y ahí hay como un lugar de hacerse cargo desde el lugar de nuestro, desde cultura, de la forma en que uno pueda de abrigar todas las necesidades. Y la verdad es que al principio me fue muy difícil, porque imagínense que no tengo el temple necesario para ser médica, ni me interesa hacerlo, pero nos tocó esta, y estamos en este juego ahora, y la verdad que es una situación muy conmovedora, movilizante, pero que creo que vale la pena, y es eso, es poder entender que más allá de lo que necesita uno y lo que uno propone como universo de sentido, de cuál va a ser mi trabajo, mi proyecto este año, a nivel teatral o de investigación o de docencia, uno no puede hacer como que eso no está pasando afuera, y tampoco puede hacer como que hay gente que no tiene hambre, y que no tiene frío, y que no tiene un techo, y realmente
siento que estamos en el lugar indicado, está pasando eso, como que hay una sensación general. No voy a generalizar porque solamente me voy a hacer cargo de lo que está pasando a nivel mío y de mi equipo, ¿no? Que es la gente con la que trabajo a diario, pero han dejado todas y todos sus funciones y están en la calle y están en el territorio y se exponen, y bueno, eso es realmente maravilloso y lo quería contar porque me da mucha felicidad que esté sucediendo también. Pues muchísimas gracias, Antonella. Bueno, pues ahora tiempo para primero agradecerle porque por haberla enredado, como la enredo siempre, ¿no? También a Siempre. Luz. Y ahora, Luz, cuando quieras, tú das la palabra. Bueno, hola, buenas noches a todas y a Simón, porque hay un solo todo que es Simón. Bueno, todo lo que están diciendo, evidentemente lo comparto, ¿no? Vivimos en un sistema absolutamente injusto, donde las desigualdades son enormes y se agigantan en casos como este, ¿no? Cuando ocurre algo que de alguna manera nos interpela a todos, pero que realmente a quien más es a quien menos tiene y a quien más desvalido está, porque imagínense esta enfermedad en un campo de refugiados, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque hablamos de temporeros y temporeras, gente que está trabajando, ¿no? Pero la gente que, quiero decir, en unas condiciones espantosas, todo lo que quieran, por supuesto, inaceptables, pero la gente que está en un campo de refugiados, que se tuvo que ir de sus lugares porque su propia vida corría peligro, y están bueno, no sé, el otro día, no sé si fue Grecia, creo que fue Grecia, agarraron una patera y los mandaron al mar, o sea, allí os quedáis, ¿no? Entonces, esto es el capitalismo. Esto es el capitalismo, en esta etapa se pone todavía más súper jodido y se trae al primo de Somosol, que viene a ser el fascismo, y aquí lo tenemos alzado en todas partes, hablando de terraplanismo y de estupideces, diciendo que ellos no se ponen la mascarilla porque son muy libres, y otras cosas peores, acosando a la gente, en fin, las cosas que sabemos que hacen, ¿no? Entonces, por un lado, desde nuestro lado, o sea, el lado de la gente, el desafío sería claramente, yo lo dije al comienzo de todo esto, tratar de salir mejores, como, como dijo Alberto, que dijo, y le salió mujeres, no sé si se acuerdan, en el discurso inaugural, Alberto Fernández, dijo vamos a ser mejores y dijo vamos a ser mujeres. Y es cierto, vamos a ser mujeres, vamos a ser mejores, tendríamos que hacer ese esfuerzo. A veces cuesta muchísimo creer que se pueda porque, bueno, porque la realidad es terraplánica. Pero no nos queda otra, tenemos que seguir tirando de este carro y tenemos que legarle a la gente que viene la mejor situación posible, ¿no? Entonces, estos espacios y todos los que se puedan generar, donde se debata, donde se discuta, donde se propongan cosas para mejorar algo que desde mi punto de vista es inmejorable, que hay que tirarlo, pero bueno, como eso no lo veré con estos ojitos, es importante que se haga. Pues gracias. Teníamos otro hombre, ¿eh? No solamente estas. Pero yo no lo veo. Sí. No lo tengo aquí en el panel, Ali, pero Ali. no me aparece. Ali estaba, pero no lo veo. Perdón, Ali. Nada. Non te vi aquí, entonces, claro, non me saías. Justamente estaba falando dos refugiados, mira a ti. Nada. De eso sí que pode falar ti máis que a mí. Es una pena que no entre Waldir todavía, porque Waldir también ha llegado como asilado, ya hace unos años. Y bueno, Ali, por favor. Experiencia. Bueno, como asilado llegamos todos de alguna manera, porque
No vamos a entrar en detalles, pero es así. Bueno, Ali, ¿Sí? ¿te das la palabra? Bueno, pues después de escuchar las intervenciones todas vuestras, habéis dejado el listón muy, muy alto. Y sobre todo, ya empezando Ana, cuando hizo referencia a las condiciones socioeconómicas de las personas y su papel importante en crear y generar y hacer que perdure esa desigualdad y que vino aún ahora peor con la aportación del COVID, de alguna manera. Entonces, quizá yo ya no entrando en eso, porque ya habéis aportado mucha explicación, mucha teoría al respecto, solo hace referencia a dos anécdotas que me toca un poco de cerca. Yo en este periodo de confinamiento, pues aproveché, seguí un poco al principio las informaciones, después ya me cansé, pero sobre todo seguía lo que está pasando aquí en España, lo comprobaba también con Francia y con Marruecos, que sabéis que mi padre es marroquí, mi madre es gallega. Entonces, para ver un poco eso, y sí que me llamó la atención cómo el COVID provoca esa desigualdad. Antes comentó Simón y también Ana el aspecto económico, las personas que tienen más pues sufren menos, pero incluso personas que lo tienen, dependiendo del origen, y aquí viene el fenómeno de la migración, de dónde vienes, de qué parte, si tienes la suerte de nacer en la orilla norte del Mediterráneo o la del sur. Entonces aquí voy a contar dos anécdotas que pasaron con ciudadanos marroquíes que llamó mucho la atención. Claro, aquí juega ya no el color de la piel, pero el color del pasaporte quizá. Y lo más triste cuando tu propia gente te menosprecia. Entonces, en este caso, el primero de los ejemplos, se supo en su momento que Marruecos tomó la iniciativa de cerrar la frontera antes, porque claro, como país que es y la infraestructura que tiene, sabía que no podía hacer frente a una pandemia tal como tocó en España, en Italia o en otros países. Entonces cerró como medida de precaución la frontera, renunciando a la aportación que le podía traer la industria del turismo. Cuando se cerró la frontera, se cerró de manera tajante. Entonces, quedó gente atrapada en Marruecos, aquí hablo de turistas europeos, americanos, y quedó también algunos ciudadanos marroquíes, turistas también, o trabajadores o estudiantes, fuera de Marruecos. Lo llamativo que, estando la frontera cerrada, se organizaron desde distintos países pues, operaciones de repatriación de sus respectivos ciudadanos. Entonces, muchos países europeos, entre ellos España, Francia, Italia, Holanda, Canadá, Estados Unidos, organizaron vuelos especiales para repatriar sus ciudadanos que quedaron atrapados en Marruecos. Colaborando el gobierno marroquí con estos países, todo lo que hiciera falta para poder exfiltrar estos ciudadanos extranjeros que quedaron atrapados en Marruecos. Sin embargo, y aquí donde digo lo triste, que aparte de la pandemia, el color de pasaporte que puedes tener. Los ciudadanos marroquíes que estaban fuera de Marruecos no pueden entrar. Se quedaron atrapados en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, cada uno donde le tocó. Y no podían entrar. Y pasaron muchos de ellos hasta 4 meses fuera de Marruecos. Teniendo en cuenta que Marruecos es un país que, bueno, controla de cierta manera su economía y el acceso a las divisas está bastante regulado. Entonces, un ciudadano marroquí, para que os hagáis una idea, tiene derecho como dotación turística, o sea, el acceso a comprar divisas, en este caso euros o dólares, tiene derecho al equivalente a 4.000 euros en un año natural, en 2 veces. O sea, cobra unos primeros 2.000 euros, sale con ellos, vuelve y puede cobrar los segundos para volver a salir. Entonces, muchos de esos ciudadanos marroquíes tenían como mucho 4.000 euros. Salieron a 15 días, una semana, 20 días, lo que fuera. Y quedaron atrapados sin recursos propios. Algunos teniendo mucho dinero en su país, Marruecos, pero no podían entrar. Entonces ahí, cuando los mismos barcos que sacaban y filtraban ciudadanos españoles, franceses, italianos que volvían a sus respectivos países, esos barcos volvían para otros, pero sin coger con ellos los ciudadanos marroquíes de vuelta para Marruecos. Ahí se nota pues esa desigualdad, un aspecto de ello. Cierro este primer ejemplo. El segundo es el ejemplo de las mujeres temporeras, que se hizo referencia a los temporeros, que son, sabréis que todos los años, pues los empresarios del sector primario
recurren a veces a trabajadores en Marruecos, entre otros países, por lo accesible que es esa mano de obra, vienen a trabajar aquí la campaña de recogida de fresa u otro producto y vuelven a su país. Paradójicamente, abro un paréntesis, en los últimos años los empresarios recurren a las mujeres, quieren mujeres. Uno de los argumentos que esgriman son más trabajadoras, pero realmente creo que son más dóciles y pueden hacerles cargar más trabajo. Entonces hubo un grupo de temporeras marroquíes que quedaron atrapadas aquí en España. El gobierno marroquí no quiso saber nada de ellas, desigualdad. Esas pobres mujeres, ese poco dinero que ganaron en esa campaña, lo gastaron y se quedaban sin nada. Si no fuera por la intervención de ONGs aquí en España, quisieron mover las conciencias y tuvieron que intervenir las altas esferas políticas en España y Marruecos para permitir a estas mujeres excepcionalmente ser repatriadas a su país. Si no, como dicen algunos, y perdona la dureza de la palabra, decía, estas mujeres que van a hacer han gastado su dinero, han dejado su familia en Marruecos, lo único que les queda es salir a ejercer la prostitución para poder sobrevivir. Y si no fuera por esa intervención a alto nivel, esas mujeres, pues Dios sabrá lo que acabaría con ellos. Entonces, de aquí, a través de estos dos ejemplos, quiero llamar la atención al fenómeno este de la desigualdad con el COVID sí que se genera. Pues da igual que tengas dinero o no, dependiendo también del color del pasaporte, de dónde vienes, de dónde vas. Te abren puertas o no te las abren. Y lo triste en este caso, que tenemos un fenómeno que a mayores, que duele aún más, que el propio país, o sea, tu propia gente te rechaza. Tratan mejor al visitante turista que consume el útil, como dijo Simón, pero el propio autóctono pues lo rechaza. Y con esto pues nada, lo dejo ahí, lo pongo como pequeña aportación a la reflexión y también darlo a conocer, porque también a veces ocurren de estas desigualdades que es bueno que la gente lo sepa y que lo tenga en cuenta a la hora de hacer valoración de situaciones como las que vivimos en estos últimos meses. Y gracias. Muchísimas gracias, Ali. Tenía mute. Yo lo comentaba con Luz hoy por la tarde y ya lo había comentado también con Ana. Realmente, a veces cuando las desigualdades son tan evidentes es cuando te hacen saltar, ¿no? Sí. Nosotros como museos de comunidad, y lo comentaba el otro día, ¿no? Esa necesidad de cambiar el relato y de cambiar el relato, que sea un relato inclusivo y que también los medios de comunicación, ¿no? A la hora el tratamiento que se hace de las noticias, ¿no? Me parece que es fundamental incidir y insistir que no, para que no sigan apostando todavía porque las desigualdades sean más evidentes, ¿no? Somos esclavos de las palabras, de cómo se dice y de lo que se dice, ¿no? Y esas palabras que en los medios se convierten en catecismos ideológicos, de dónde beben y de dónde beben muchos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y que al final se culpabiliza, ¿no? Por el color de la piel, por el trabajo que hace. Y estábamos hablando de que estamos ante una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis socioeconómica, y que pensábamos que yo siempre he pensado que siempre que de las dificultades sacamos oportunidades, pero estoy viendo como muchísima crispación. Hay los dos extremos, ¿no? Solidaridad, sí, que también una gran solidaridad, pero también muchísima crispación. Lo estamos viendo, ¿no? Y por lo que comentaba Luz, ¿no? Yo pienso en que la violencia de género ha aumentado durante el confinamiento y además muchos de los derechos conseguidos y del empoderamiento y de las luchas conseguidas en los últimos tiempos es como un retroceso. También todo lo que tenía que ver con los ODS y las desigualdades de
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también supone, vemos ahí un grave retroceso y volvemos a lo mismo. Es decir, en este caso las grandes desigualdades están ahí, de clase, de género, de etnia, de discapacidad, que en muchos casos, pues muchos derechos que son derechos, que por el tema del COVID, pues ahora mismo no se están teniendo, ¿no? Y era lo que decíamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo económico, el capital, ¿no? Decíamos que, bueno, estos debates surgieron por la necesidad de saber cómo estaban, ¿no? Cómo estaban nuestra comunidad artística migrante, cómo estaban todos los colectivos migrantes, escuchar, saber cómo estaba y saber de qué manera podíamos estar ahí, ¿no? Y visibilizarlo. Estamos ahí dentro de la poca o mucha visibilidad que podamos tener. Hoy esto lo estamos, bueno, es la voz de las que estamos aquí, de los que estamos aquí, dando voz precisamente a lo que nosotros consideramos que son las desigualdades que se están viviendo en este momento, ¿no? Esa necesidad de que tenemos que estar juntas para luchar contra esto, para luchar contra también con el tema de no es lo mismo pasarlo en una chabola, en un chalet o en una tienda de campaña o en la calle, y hay mucha gente en la calle. Y no es lo mismo tener un sueldo y cobrar todos los meses que formar parte de la economía sumergida y que al mes siguiente de que pasa esto te quedas sin trabajo y cómo haces para comer, ¿no? No es lo mismo poderte mover y que cuando te mueves como, o sea, por ejemplo, el tema decíamos, ¿no? Que depende de qué nacionalidad vinieran, se veían con buenos ojos. O sea, todas estas cosas, bueno, las dejo ahí en el aire, ¿no? Que a mí me han conmovido o ver cómo, pues ahora las niñas y los niños, pues en los campamentos de verano, muchos que hay que pagar, ¿no? Ver una vez más como el miedo también, el miedo a enfermar, el miedo ver cómo las niñas y niños de hijos y de hijas de migrantes, sus padres tienen muchísimo miedo y están metidos en casa porque tienen miedo que la niña o el niño se enferme y les lleve la enfermedad y no puedan salir a trabajar. Y eso lo hemos visto ayer mismo en los talleres que preparamos para todas y para todos, ¿no? Pero que con la intención de que precisamente de visibilizar a todas las niñas que no puedan pagar un campamento, que sepan que nuestros campamentos o nuestros talleres serán gratuitos. O sea, hay todas esas desigualdades invisibles, ¿no? Que están por ahí y que yo le comentaba ayer a Ana, viendo la mirada de una niña que era muy alegre y que es muy alegre. Luego hablé con ella y ya te contaré. Ya, pero ves, es que hay cosas, yo veía en esas miradas y decía, jo, niños que antes del COVID eran chispa y alegría, ¿no? Y ahora los ha sacado de casa, pero veías una sombra y veías ahí esa tristeza y esa preocupación, ¿no? Y, no sé. Creo que es importante que hacernos pensar, ¿no? Si alguien nos está escuchando, ¿no? El hecho de echar una mirada y de intentar ayudar, ¿no? De la manera que sea. De mirar y de bueno, decir que por qué en un museo los museos somos centros de memoria y debemos estar investigando constantemente y rescatando precisamente todo esto que está pasando para documentarlo también y para que forme parte de la historia, de todo lo que está pasando, pero lo que está pasando de verdad,
no un relato sesgado donde los temporeros nos traen el COVID, pero el turista millonario no. Es ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o los ocupas nos quitan las casas, no los bancos, son los ocupas los que nos quitan las casas. O sea, son cosas que yo creo que bueno, que lo dejamos y... Yo creo también que son momentos porque este diagnóstico tan obvio que estamos haciendo, son momentos de respuestas más rápidas de las instituciones, respuestas con menos burocracia, porque justamente al no tener atención presencial en muchísimos lugares, al ser todo con formularios online, gente que no tiene certificado digital, que hay tantas formas de acceder, que la llave, que esto, que el otro, al final la gente se marea, que no puede, o sea, yo creo que también las instituciones han sido desbordadas, ¿no? Pero desbordadas en marzo, ya estamos ahora, digamos que podrían estar un poco más aceitadas, ¿no? Lo que se ha tardado y que no se termina de cobrar, lo del ingreso mínimo vital, por ejemplo. Es una leyenda urbana. ¿Eh? Que es una leyenda urbana el ingreso mínimo. No conocía a nadie que se lo hayan dado. Bueno, peor todavía, peor todavía. Pero ya ven las necesidades que hay. El 010 del Concelio está desbordado de llamadas. Yo mandé un mensaje por el Messenger y simplemente para preguntar por un formulario para la ayuda de material escolar, no vence ahora, vence en unos días de septiembre, pero tardaron como 4 días en contestar un mensaje, ¿no? Entonces todo está desbordado, pero también porque todo, también cuando se organiza, se burocratiza de una manera que justamente la gente que tiene la gente que tiene que presentar toda esa documentación es la gente que tiene dificultades de acceso a la parte digital. Las trabajadoras sociales estarán desbordadas también por los turnos que se le piden para ayudar a presentar todos esos formularios. Entonces es todo un tema realmente que está como todo patas para arriba, ¿no? Con esto. Yo lo que realmente, no sé, deseo que sirva para un gran cambio, ¿no? Que sirva para mover todas esas telas de arañas que tienen las instituciones y que se modifique el status quo que evidentemente está, ¿no? Y bueno, ahora me quedo con una desilusión, esto de que es una leyenda urbana. No, digo yo, porque no conozco, o sea, conozco mucha gente que lo pidió y no conozco a nadie que se lo hayan otorgado todavía. Por eso digo, viste, igual. Cuando es una necesidad que hay imperante, que es que la gente... Es muy concreto, o sea, en Argentina, por ejemplo, había una necesidad básica después de 4 años de saqueo, y lo primero que se hizo, mal o bien, fue darle unos cheques a la gente para que tuviera para comer, a la que no tenía. ¿Te das cuenta? O sea, aquí hay mucha gente que no tiene para comer. Lo que pasa es que no nos enteramos, porque están los comedores, están otras instancias, está Cáritas, no sé qué, pero hay gente que no tiene ningún ingreso. ¿Y cómo hacen? Yo había invitado para hoy a una persona que es voluntaria en el Banco de Alimentos y no ha podido porque justamente el Banco de Alimentos funciona hasta tarde el día de hoy. Y todos sabemos lo que todavía sigue sucediendo ahí, la cantidad de gente y la cantidad de, digamos, de pasaportes de españoles, aquí no va de nacionalidades, ¿no? No, aquí va de no tener trabajo y no tener ingresos. Entonces... No tener ingresos y eso es una situación. El Banco de Alimentos, que hace años que funciona aquí en todos lados, se ha visto desbordado con colas y colas y bueno, y con todo el tema de lo que es las medidas de protección, la distancia. Bueno, hoy me estuvo contando realmente su trabajo, cómo es impresionante, ¿no? Y lo que han tenido que pasar. Y bueno, me hubiera gustado que lo contara de primera mano, pero no puede ser. Y realmente eso está ahí, ¿no? Está ahí, sigue estando y va a seguir estando.
Y A mí después está... sí, si podría, me gustaría agregar lo que está diciendo Ana y Luz, felicitar a Antonella por lo que están haciendo, y bueno, también del Banco de Alimentos, y creo que es fundamental que también nos hablan de la desigualdad y el cuidado de los niños en la educación, porque estamos hablando de gente que no tiene para comer, y hoy todas las clases son online, y hay gente que no tiene acceso a tener una conexión a internet, como decías vos, Encarna, no se está haciendo nada con ese tema, están perdiendo escolaridad, no tienen ningún acceso a la educación y no tienen posibilidades, no tienen ordenadores, computadoras, pero es que no tienen conexión a internet ni siquiera. Algunos tienen celulares, pero no tienen datos. Entonces, hay también gente que no está comiendo y no están con acceso a educación, ni a cultura, ni al arte. Me parece fundamental lo que hacen en Encarna y que hayan estos campamentos, porque unido a eso también están las madres solteras y de pocos recursos, que tienen que salir a trabajar y tienen que dejar a los niños solos. Y no hay nadie que estén contemplando eso ni nada, porque los niños no van a la escuela, no tienen dónde ir, y están solos sin ningún tipo de contención, de educación, y a veces todo eso se está olvidando. Como decía muy bien Antonella, hay gente que habla de puedo salir, puedo no salir, puedo salir a correr, puedo salir de fiesta, o escuchar grupos de adolescentes donde hablan de tantas frivolidades del COVID, donde están pasando cosas de fondo que, y lo decía Sara y lo dijeron también, que cosas que parecen que desde los medios o desde muchos sitios no se están hablando, como si fueran realidades que no existieran. Así es. Totalmente de acuerdo. Los valores de los planes de internet, por ejemplo, para acceder, las conexiones a Wi-Fi o a Wi-Fi, como dicen ahí en Argentina, ¿no? Pero realmente, ¿quién puede acceder a una conexión de datos que dando toda la familia por ahí, el padre teletrabajando, los niños haciendo los deberes desde el móvil de las madres, ¿no? O de los padres? Como un servicio, hoy en día Internet es un servicio realmente esencial. Claro. Esencial, ¿no? No es un lujo. No, por ahí se pueden plantear de hacer centros donde puedan ir en algún horario, como si fuera una especie de biblioteca, o buscar soluciones también en ese sentido, porque esto vino para quedarse, esperemos que se vaya pronto, pero es una realidad de hoy. Y hoy nosotros podemos estar debatiendo aquí desde nuestras casas porque tenemos una conexión, pero hay mucha gente que no está teniendo acceso y que se está quedando fuera de todo. Así es. Realmente. ¿Queréis comentar algo más? Vamos a quedar un poco deprimidas. No, a ver, a mí me gusta el hecho de que le pongamos palabra y lo estemos visibilizando. Y de alguna manera estemos pensando que dentro de X días van a empezar el cole los niños y las niñas y muchas madres se van a encontrar con ese problema, muchos padres también, y qué va a pasar, ¿no? Y que hay una gran incertidumbre a mayores de todo lo que está pasando, del miedo a la enfermedad, de el ser capaz de cuidarnos, de tener las medidas de prevención, que no todo el mundo le resulta también tan fácil tener las medidas al día de prevención, eso es otra también. O sea, no es tan fácil para muchas familias. Y también los mayores, las mayores, los dependientes, las dependientes, es decir, todo lo que tiene que ver también con el mundo de la discapacidad, a mí me preocupa también muchísimo, porque de repente ha sido como quédate en casa, si sales no vas a poder tocar, si vas a un museo no puedes disfrutar porque todo lo ha conseguido, todas las ayudas tiflológicas, en el caso de los ciegos, no puedes, no, es un poco, entonces, a ver, en nuestro caso no está siendo así, porque aunque las hemos retirado, estamos haciendo, al ser visitas concertadas, si una persona necesita, pues de lo que se trata es de que personalizar las ayudas, ¿no?
y poner todos los medios para luego desinfectar lo que se dé. Pero bueno, es decir, hay todo un mundo para poder pensar en cómo ayudar a las personas, ¿no? Poniendo a las personas en el centro. Pero la clave también está en que, bueno, efectivamente las instituciones tienen que ser más ágiles, tenemos que ser más ágiles, tenemos que estar con la escucha activa de saber lo que necesita cada persona, porque también en este momento no necesita lo mismo una persona que otra, y estar pendiente, porque eso, lo que decíais, si pones una ayuda y tú dejas de cobrar y la que vive al día y al mes con que comes, si no tienes ya ni un euro, ¿no? Bueno, pues todo esto era un poco eso, poner voz a las... Y sobre todo, pues bueno, ayudar a cambiar el relato, ¿no? Las desigualdades están ahí, hay que visibilizarlas, los medios deben visibilizarlas y no deben seguir estigmatizando, ¿eh? No siguen los sistemas de poder son muy perversos y es muy fácil estigmatizar, es muy difícil cambiar el chip de las personas, ¿eh? Y lo que está claro es que las personas, la diversidad es riqueza, todos somos migrantes y todos necesitamos que se nos abran caminos, y allá donde estén y donde estemos personas de bien, vamos a seguir trabajando por abrir los caminos y por seguir haciendo activismo y ayudando y siendo colibrís, porque a veces no se trata tampoco de grandes cambios. Es que yo no puedo arreglar el mundo, no tienes por qué arreglarlo. Empieza por cambiar lo poquito que puedas hacer, lo poquito que podamos aportar cada una de nosotras, bienvenido será. Y lo poquito que podamos ayudar a quien tenemos al lado, pues bienvenido será. Y miradas atentas a esas vecinas que tenemos que puedan estar sufriendo pues episodios de maltrato, que puedan necesitarnos, a esas niñas y esos niños que puedan estar teniendo problemas de alimentación y que por orgullo y por se tarda en detectar, ¿no? Esas ayudas que podemos dar sin que se nos pida, ¿no? Bueno, estemos atentos y seamos, bueno, yo creo que la alteridad es la palabra, ¿no? La otredad, ponernos en la piel de cada una y de cada uno, ¿no? La otredad, porque la empatía es una palabra que ya nos la han robado, porque mucha gente presume de empático y dice, me pongo la piel del otro. No, para ponerte la piel del otro tienes que estar en la piel del otro, sino y de la otra. Así que la finalidad de este debate era eso, visibilizar las grandes desigualdades. Mucha gente, efectivamente, el COVID es una enfermedad que lo mismo afecta y se mueren los de una clase que los de la otra, pero las condiciones y lo que está arrastrando no es igual, no afecta igual. Hay personas que todas las circunstancias sanitarias y las socioeconómicas las viven de una manera y de otra. Así que pongamos nuestro granito de arena. Y desde el Pazo de Tor seguiremos trabajando todos los días del año para recordar, visibilizar y luchar contra las desigualdades. Y desde los 4 museos de la red museística igual. Unas veces nos equivocaremos, otras lo haremos bien, pero nuestra hoja de ruta siempre está ser museos públicos que como tal sabemos que tenemos que estar al servicio de todas y de todos y de todes, ¿sí? Y escuchar a todos y todas para ir aprendiendo cuál es el camino. En este momento el camino es estar aquí,
esta semana era la comunidad migrante, pero los 365 días la comunidad es lo que decíamos ayer para las niñas y los niños. ¡Qué grande es Lugo! Que tiene más de 130 nacionalidades, que tiene vecinas y vecinos de más de 113 nacionalidades. Es un territorio inmenso, es un territorio muy rico y es un territorio que entre todas y todos vamos a seguir trabajando para que la diversidad sea vista como una riqueza. Y los museos, que somos centro de memoria, poco a poco construimos un hoy para tener un mañana donde la diversidad sea, pues eso, un regalo para todas. ¿Queréis decir algo más o nos vamos? Yo quería, a modo de despedida, dejarles una foto que me mandó Evelyn. Compartírselas y agradecerles a todos, y especialmente a Anto, que hace tanto que no hablábamos y ya llevamos como 2 o 3 días seguidos hablando, que bueno, que es mi sobrina, quiero aclarar. Así que aprovechamos, ¿sí? Tenemos que repetir esto más seguido, Anto. Pues Me claro. encanta. Y yo aclaro que sos mi tía también, para que sea mutuo. Bueno, ahí va entonces. Las fotos. Vale. Ay, me tienes que dar la opción de compartir. Sí, sí, sí. Hoy no. Ya. Bueno, aquí tenemos algunas ya con nombre. Ya no solo tenemos foto y nacionalidad, sino tenemos el nombre Qué de chulo. alguna de las personas que han trabajado con Evelyn en estos días. Qué chulo. Sí, Hermoso trabajo. sí, la verdad que es, para la gente ha sido muy emotivo ver los resultados, porque todos se llevaron las fotografías, que fueron muchas, ¿no? De cada uno, porque llevaron o llevaron objetos o llevaron fotografías, y entonces se las llevaron todas de regalo, ¿no? Así que ha sido un proceso y seguirá siendo. Ahora va a ser un impasse para poder empezar a procesar más todo el material que tiene, y para hacer un espacio de seguridad también en estos días, por la gente y por ella, ¿no? Muy bien. Bueno, pues cerramos ya. Muy bien. Buenas noches. Buenas Buenas noches noches a todos y a Buenas todas. noches. a todas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por todo. Chao. 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 Chao.